Bueno, buenas a todos y vamos a comenzar con nuestro video de PowerPoint, ¿sí? Vamos a ser bien puntuales, vamos a ir mostrando cosas específicas de que podemos ir modificando. No voy a utilizar este video para mostrarle todas las herramientas de PowerPoint, no voy a mostrar no voy a utilizar para mostrarle todo lo que podemos hacer de una sola vez, sino que vamos a ir dividiendo en diferentes videos. Y este primer video lo vamos a utilizar para elegir una plantilla o para hacer un PowerPoint desde cero con una plantilla vacía. ¿Sí? Después vamos a hablar un poco del fondo y hasta ahí va a llegar nuestro primer video, nada más. ¿Sí? Entonces vamos. Bien, primero que nada buscamos nuestro PowerPoint. Yo lo tengo acá abajo en mi barra de tareas. Pero si no saben si lo tienen en la computadora, ya habíamos hablado, presionan el botón Windows en su computadora, y comienzan a escribir PowerPoint y ahí apareció PowerPoint 2013. Bien, Enter. Se inicia mi PowerPoint. Bien. Y acá, como habíamos dicho, nosotros podemos elegir una plantilla vacía o una plantilla ya prediseñada que nos da PowerPoint. Si elijamos, por ejemplo, esta, hice un clic, me da otras opciones, otros colores. Voy a utilizar este verde, hago un clic y luego crear o doble clic y ya se crea. ¿Sí? Ok, ya estamos acá. Lo primero que vamos a hacer, y habíamos dicho nosotros, era elegir el tamaño de esta plantilla, ¿sí? Habíamos dicho que hoy en día todas las pantallas y en general todos los dispositivos ya tienen esta forma, ¿sí? De panorámica, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para elegir si es que no vino así en mi computadora panorámica? Así que puede pasar y por eso se los estoy mostrando. Vengo acá arriba a diseño. Fíjense que tenía también todas estas opciones que me dio hace un momento, incluso más. Vengo acá a diseño, vengo hasta tamaño de diapositiva. Y en tamaño de diapositiva tengo 4:3 o 16:9, ¿sí? Les muestro, fue rápido. 4:3 o 16:9. La panorámica va a ser esta 16:9 y puede ser que en su computadora venga 4:3, que eso tenemos que cambiarlo, ¿sí? Fíjense que ahora que yo estoy por poner 4:3 para mostrarle la diferencia, la computadora me pregunta a mí si quiero maximizar, eso quiere decir agrandar todo y recortar los bordes, o asegurar el ajuste, que eso quiere decir que va a ajustar todo el contenido, pero me dice que puede quedar un margen blanco arriba y abajo, ¿sí? Entonces, fíjense, eso va a depender del contenido que ustedes tengan. Si ustedes no tienen, por ejemplo, en esta plantilla, no tienen texto que sobresalga por los costados, entonces tranquilamente lo pueden recortar. Pero si tienen texto, por supuesto que quieren asegurar el ajuste. Voy a utilizar este ahora porque en realidad lo único que tiene que asegurar es el fondo, ¿no es cierto? Aseguro el ajuste y fíjense que me han modificado la plantilla para que sea de 4:3. Esta plantilla es para presentaciones que son en pantallas cuadradas, pero también, si se dan cuenta, me quita espacio para escribir, ¿sí? Voy a volver a 16:9, ¿sí? Y vamos a mostrar una cosa más, nada más sobre esto. Fíjense, tamaño de diapositiva. Yo puedo personalizar el tamaño de la diapositiva y fíjense que acá incluso me muestra en qué tamaño estoy trabajando ahora en este momento, ¿sí? Esta diapositiva que yo estoy armando tiene 33,867 por 19,5, ¿sí? Entonces yo tengo que tener claro ese tamaño en mi cabeza, ¿sí? Cuando yo lo presente en la pantalla con un proyector puede tener todo el tamaño que quiera, ¿sí? Por el proyector. Pero si yo sé este tamaño, en mi cabeza se puede ir diagramando el diseño de lo que quiero armar. Bien. Queda entonces en 16:9. Y lo último que le quería mostrar acá es que pueden elegir, por ejemplo, un papel. Puedo elegir un papel A4, un papel A3, ¿sí? El A4, acuérdense, digamos, sería como para que después lo que yo hice en este PowerPoint lo imprima, que generalmente los PowerPoint no son para imprimir, pero bueno, si está pensado para eso, se puede hacer. ¿Estamos? Ok, acepto.
¿Qué más íbamos a mostrar? Ahora voy a cerrar este PowerPoint, no lo voy a guardar, voy a iniciar mi PowerPoint, un PowerPoint nuevo, pero esta vez desde una presentación en blanco para mostrarles cómo me muestra a mí el tamaño de diapositiva y otra vuelta tengo 4.3 o 16.9. Lo puedo hacer con una plantilla que ya esté armada o lo puedo hacer con una plantilla totalmente nueva. ¿Sí? Ok. Listo. Ahora pasemos al fondo. ¿Sí? El fondo no tiene que ser un objeto más dentro de mi diapositiva. ¿Se acuerdan? Entonces, a ver, para los que van a ver este video por primera vez, vamos a mostrar. Yo tengo preparada acá al costado, sí, que eso habíamos dicho que es muy importante. Tengo preparado y decidido ya de antemano qué es lo que voy a hacer yo en mi PowerPoint. Por lo tanto, ya tengo que haber preparado todo el texto que iba a colocar y tengo que haber preparado la música que quería poner si es que quiero y tengo que tener preparado las imágenes con las que quiero trabajar. ¿Sí? Mis imágenes no solamente las que voy a poner dentro del PowerPoint, sino las que voy a utilizar como un fondo. ¿Sí? Y en este caso, para los que no estuvieron en la clase, les quiero mostrar que es importante saber, es importante manejar el fondo. Si yo voy a colocar esta llamita que tengo acá, fíjense cómo hice para llevar, simplemente hago clic, mantengo apretado, arrastro y tengo la llama acá adentro. Tengo dos, así que voy a borrar una. La selecciono, fíjense que sé que está seleccionada porque tengo acá los puntos estos que son para modificar la imagen y la borro. Delete en mi teclado, ¿sí? Borrar, suprimir. Ok. Esto, si yo coloco esto así, ¿sí? Pongamos que voy a maximizar la ventana de PowerPoint. Ahí está. Pongamos que quiero utilizar esta imagen de fondo y bien yo me tomo el trabajo de hacer esto y hago acá algo que les había dicho que no hagan nunca, pero bueno, lo estoy haciendo para mostrarles a los que no habían visto, a los que no estuvieron en la clase, ¿sí? Pónganle que yo tengo esto, ¿sí? Pongan que tengo esto. Si yo dejo esta imagen de fondo, ¿sí? Esta imagen es un objeto más dentro de mi diapositiva. Cuando yo esté haciendo las animaciones y las animaciones y las transiciones, yo voy a tener que pensar en esta imagen como un objeto más. Por lo tanto, me va a causar más problemas que ayudarme, ¿sí? Vamos a hacer la forma correcta de insertar un fondo, ¿sí? Y venimos otra vuelta a diseño. Y acá dice formato de fondo. En formato de fondo yo tengo varias opciones que ya me da el mismo Windows. Por ejemplo, un relleno sólido. Quiero poner un fondo, simplemente un color. Fíjense. Puedo poner un color degradado. El color degradado es el color que yo elija. En realidad, fíjense, estos son prediseñados, ¿sí? Pero esto yo lo puedo hacer, yo lo puedo modificar. Fíjense que voy a tomar este que acabo de elegir y lo voy a convertir en otro color. Fíjense, voy a venir acá, abajo, a un clic en este señalador, a un clic acá, elijo un verde. Y fíjense que estos son variables simplemente. ¿Lo ven? Pueden modificar su fondo a gusto y placer, ¿sí? Puedo eliminar un punto, lo elimino. Puedo agregar otro punto y este punto que sea de otro color, por ejemplo, un naranja. No sé si combina, simplemente estoy haciendo para mostrarles, ¿sí? Como en algún momento habíamos dicho, fíjense, voy a agregar otro y agregar otro y fíjense cómo voy jugando. Parece un juego nada más, pero alguna vez había enseñado esto y se les había ocurrido a unos chicos hacer el fondo de la huipala con los colores de la huipala, ¿sí? Es imaginación. Todo esto es simplemente imaginación y depende de cuánto quieran hacer ustedes en su trabajo, ¿sí? Ok, fíjense que esto que les estaba mostrando era entonces un relleno con degradado, ¿sí? Ok, sigamos. Eh,
un relleno de trama, voy a saltear este, ya les digo por qué, y el relleno de trama a mí me va a permitir simplemente poner líneas en el fondo o dibujos geométricos en el fondo, donde yo puedo elegir los colores que van a tener, ¿sí? Es también otro fondo, es quizá simplemente como un relleno sólido, pero con un poco más de juego, un poco más de efecto, ¿sí? Y el que más nos interesa a nosotros ahora es el relleno con imagen o textura. Las texturas están dadas por PowerPoint o por Office, mejor dicho, por el programa, y estas van a ser las mismas texturas de toda la vida. Seguro los han visto, los que han trabajado desde aquellas primeras versiones de Office 2007, 2003, más viejas incluso, son las mismas imágenes y estos son las texturas que me da Windows, ¿sí? Pero nosotros queremos poner una imagen de fondo. Entonces, acá me dice insertar una imagen desde, ¿sí? Y así busco desde el archivo, ¿sí? Yo tengo que saber dónde tengo mis cosas en la computadora. Habíamos dicho que iba a preparar una carpeta y fíjense que acá dice escritorio, ahí la había colocado yo, dentro del escritorio, primer PowerPoint datos y busco la llama que les estaba mostrando hace un momento. ¿Dónde estás? Acá está. Bien, ahí está, ¿lo ven? Bien, ahora esta imagen, fíjense, ya está recortada, ¿sí? Ya es parte del fondo, ¿sí? Puedo aplicar el fondo, aplicar a todo, dice. ¿Eso qué quiere decir aplicar a todo? Si yo tengo más de una diapositiva, fíjense, todas las diapositivas van a tener el mismo fondo. ¿Sí? Ok. Entonces, solamente para la primera, fíjense, voy a cambiar otra para que veamos esto. Archivo. Ahora voy a poner esta llamita. Ahí está. Esta llamita y fíjense que ahora solamente he elegido un fondo para la primera diapositiva, la primera diapositiva. Y ahora fíjense, puedo pasar a la tercera y en la tercera elegir otro fondo. Desde archivo, pónganle esto. Ahí está. ¿Ven? Un fondo diferente para cada diapositiva. ¿Sí? Si yo me sitúo en la primera, ¿sí? Y le digo aplicar a todo, todas las diapositivas van a tener el mismo fondo, ¿sí? Eso ya depende de cada uno de ustedes. Voy a deshacer, ¿sí? Y vamos a seguir viendo qué me permite hacer con una imagen. Si vuelvo a la primera diapositiva, fíjense que tengo que siempre saber qué diapositiva estoy eligiendo. Si voy a la primera, ¿qué me permite hacer? Quizá este sea un fondo muy fuerte, ¿sí? Llama mucho la atención, distrae, entonces le doy una transparencia. ¿Sí? Eso también va a ser una decisión para cada uno de ustedes. Le doy una transparencia para que no sea tan importante el fondo, si bien es algo que sí se va a ver, sí que va a llamar la atención, pero no va a ser lo más importante porque fíjense que me da lugar a leer lo que dice en el título, aunque este título todavía no está del todo prefijado. ¿Lo ven? Bien. Transparencia, desplazamiento. Los desplazamientos me van a permitir, fíjense, que lo que hace no es recortar la imagen, sino lo que hace es ensanchar y aplastar la imagen. Así que con esto hay que tener mucho cuidado. Si yo hago demasiado, ¿sí? Fíjense cómo queda la llama y siempre he dicho que esto no es correcto para un PowerPoint, ni para un Word, ni para ningún trabajo, ¿sí? Queda deforme la llama, ¿sí? Entonces a tener mucho cuidado, pero me puede llegar a servir para hacer que la imagen vaya hacia donde yo quiero que vaya, ¿sí? Ok, lo dejo como estaba, 0, 0. Bien, ¿qué más me permite hacer? Fíjense, voy a trabajar con otra imagen porque me habían preguntado, por ejemplo, ¿qué sucede? Esta es fácil, esta imagen es fácil porque es grande, se recorta, queda centrada, no hay problema. Pero me habían preguntado, decía, ¿qué sucedía si yo quiero poner una imagen particular, algo como esto? Fíjense, archivo,
Voy a buscar acá y voy a elegir una imagen que tenga acá, por ejemplo esta simplemente. ¿Ven? Ahora la recorta, ¿sí? Hace rato también todas las otras imágenes estaban recortadas, ¿sí? La recorta, pero fíjense cómo quedó. No, como que no me sirve o como que no, no queda bien para un fondo, ¿sí? ¿Yo qué puedo hacer? Puedo hacer un mosaico. Fíjense, ¿qué me va a hacer? El mosaico me va a permitir a mí hacer que la imagen, que era una imagen pequeña, entre todas las veces posibles dentro de mi plantilla, pero otra vuelta abajo se corta, ¿sí? Cuando yo quito mosaico, fíjense lo que pasa. Queda esto, ¿sí? Y acá quizá puedo jugar yo para que la imagen quede real. Fíjense, miren. Y ahí, sí, esto ya va a depender de la proporción, de cómo ustedes lo vean, ¿sí? Pero a mí me parece que la imagen queda correcta. Una vez que yo he hecho esto con la imagen, ¿sí? Puedo utilizarla de fondo y bueno, pero el resto me queda blanco, ¿sí? O bueno, si tiene un color, quizá esto quede un cuadrado. Acá veamos otra imagen, a ver, un archivo. Vengamos acá. Esta, por ejemplo. Fíjense si la coloco completa y yo quería que la imagen estuviera completa, hago esto, mosaico, y una vez que hago mosaico lo quito y fíjense cómo quedó la imagen. Puedo otra vuelta modificar acá el desplazamiento, fíjense, y puedo hacer, ahí está, y puedo hacer que como fondo quede completa, pero ¿qué pasa? Me queda esto blanco acá a los costados, ¿sí? Como regla general, fíjense, vamos a tener que tomar una imagen que no sea un primer plano, porque fíjense, esto es un primer plano de toda la familia, ¿sí? La imagen está en el centro, es lo más importante, y no tengo nada a los costados. Si yo busco una imagen que tenga para recortar, ¿sí? Entonces me va a ser mucho mejor y mucho más fácil utilizarlo como fondo. Y si no, bueno, decidir como habíamos hecho anteriormente con con el duendecito que había puesto hace ratito, ¿sí? Vamos a ponerlo de nuevo, a ver, para mostrarlo. O este niño, ahora, fíjense, mosaico, quito el mosaico y para que no esté así ensanchado, sin proporción, ¿sí? Entonces juego con esto hasta llevarlo a una proporción real, ¿sí? Miren, miren, ahí está quizá, ¿sí? Ya es una proporción más real y puedo utilizarlo de fondo. Más adelante vamos a hablar de cómo componer ustedes su propio fondo, ¿sí? Por ahora, eso es todo lo que vemos, ¿sí? Hemos elegido un fondo, hemos visto qué sucede cuando el fondo no tiene cierta proporción, hemos visto cuando el fondo eh, es se recorta y yo quiero que entre completo. Hemos visto que es difícil o no es imposible porque puedo armarlo, puedo arreglarlo yo, pero implica trabajar con otro programa más. Acá estamos hablando de poner un fondo con una imagen que ya esté hecha, ¿sí? Y hemos visto cómo modificarla para que quede bien. ¿Sí? Eso es todo en este primer video. Y igual se me han hecho 20 minutos, pero bueno, son importantes y además les aseguro que este video lo van a ver una sola vez porque lo más importante está en 2 o 3 minutos. Nos vemos en el siguiente video.